A ver si coloco esto aquí. Espera. Si dejamos esto aquí y esto aquí, pero si la luz se va, no pega nada. A ver, ¿qué hago? Es que llamar a uno de estos ahora. Venga, no me queda otra. Hey, ¿qué pasa, señor? ¿Todo bien o qué? Buenos días, Claudio. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Sí, perfectamente. Mira, tío, estaba aquí intentando montar un tema y estoy sudando con encontrar y asegurar un par de temas que recuerdo en el proyecto en el que estuvimos. ¿Manejaste bien? Recuérdame, estabas en temas de producción, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ah, vale. ¿Y en qué consiste ser un productor, tío? Pues para mí, ser un productor o trabajar en producción normalmente implica preocuparte por una serie de cosas de las que otras personas no se preocupan o de las que intentas tú como productor que esas personas no se preocupen. Eso puede tomar la forma de preocuparte porque se alquila, digamos, todo el equipo que es necesario para el proyecto, o por ejemplo que se aseguran las localizaciones donde se va a grabar, o que la gente que va a participar en el proyecto va a tener, digamos, un catering o, digamos, lo que sea, una comida, un agua para poder, digamos, aguantar. Puede tomar también la forma de asegurar un número de derechos, por ejemplo, de imagen a las personas que van a ser grabadas. Puede ser muchas cosas distintas. Realmente para mí un poco es eso, es la figura del productor. Es una persona que se preocupa porque todo esté en su sitio, donde tiene que estar, y que intenta liberar el camino al resto de integrantes del equipo para que ellos puedan intentar desarrollar su trabajo de la manera más óptima posible y más efectiva posible. Ah, vale. Entonces, ser productor es básicamente como ser el pegamento que une todas las piezas, ¿verdad? Porque tú, dentro del equipo, trabajarás en colaboración con los directores, con los cinematógrafos y demás miembros. Pero aunque ya vengan muy preparados en lo que hacen, luego hay una serie de necesidades de las que no se suelen ocupar o problemas de los que no suelen pensar. Así que entiendo que esto es más cosa tuya, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, hay una cuestión que para mí siempre es muy importante y de hecho con el paso de los años ha cobrado cada vez mayor importancia, que es el hecho de que una de tus funciones principales o una de tus necesidades principales a la hora de trabajar en producción, especialmente en este tipo de proyectos audiovisuales, es que tienes siempre que plantearte diferentes opciones. Eso puede tomar varias formas. Eso puede tomar la forma de plantearte varias opciones a la hora de realizar el rodaje, como por ejemplo, nosotros queremos utilizar este tipo de equipamiento técnico, por ejemplo, o este tipo de iluminación, pero ¿qué pasa si no tenemos acceso a eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso no va a ser posible, ¿qué otras opciones tenemos? Por supuesto, va a haber cosas que tú nunca vas a poder prever al 100%, pero aún así hay una serie de cosas que sí que puedes anticipar, ¿no? Y entonces, intentar hacer siempre, para mí es muy importante siempre hacer las preguntas de manera clara y concisa. Si, por ejemplo, vas a una localización, a un bar, a un restaurante, a un sitio que te están alquilando, comprobarlo todo, comprobar los enchufes, comprobar las luces que existen en el sitio, comprobar en plan cómo se puede llegar allí, en plan si hay aparcamiento cerca, si hay un montón de cosas que son cosas pueden parecer cosas muy básicas, pero que al final pueden tener un peso bastante grande el día del rodaje que quizás tú no habías anticipado. Y por tanto hay que intentar como ponerte un poco por delante de las posibles dificultades que puedan llegar o que puedan ocasionarse. Pero y a todo esto, ¿cómo manejas ser tanto el que salva el rodaje en silencio como el que limita las ideas más alocadas? A veces es una situación complicada y también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de productor y hay diferentes tipos de producciones y de proyectos, ¿no? Si tú sueles formar parte de proyectos más pequeños o más medianos en los que tú no solo sueles ser la persona que se ocupa de la parte de producción, la parte, digamos, pragmática, sino que además también eres la persona que toma contacto con el cliente, ¿no? Entonces tú ahí, al ser una persona que se ocupa un poco también de la gestión del proyecto, tienes que servir un poco de membrana y tienes que saber transmitir las necesidades que el cliente puede tener al equipo técnico, pero también tienes que saber de alguna manera transmitir
al cliente la visión o lo que sea que el equipo técnico puede tener, o digamos las limitaciones que tú puedes tener a la hora de pues el presupuesto que se te da o una serie de cosas, ¿no? Y por otro lado también hay una serie de cosas que también, si tú realizas producción, tienes que saber gestionar con el equipo. ¿Cuál es el objetivo real del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir y cuál es, digamos, la idea principal? Y luego intentar decir, bueno, ¿qué es realmente lo que necesitamos para alcanzar esto? Porque si lo que nos vamos a plantear es hacer un rodaje en exterior, por ejemplo, hay una serie de necesidades, ¿no? Los equipos tienen que llevar baterías, no vas a tener ningún tipo de enchufe donde enganchar, tienes que mirar el clima, tienes que mirar el transporte, el desplazamiento, hay una serie de historias que tú tienes que considerar, ¿no? Si es una historia que es en interiores, si es, digamos, con poca luz, entonces tienes que pensar, vale, ¿qué tipo de iluminación vamos a utilizar, ¿no? En plan, ¿dónde vamos a posicionar las cosas? Si es un espacio pequeño, ¿cómo distribuimos el equipo dentro del espacio, ¿no? Entonces hay otro tipo de consideraciones. Entonces, en relación al tipo de consideraciones que tiene el proyecto, el equipo y el cliente, que es un poco, digamos, esa especie de triángulo, es un poco donde tú tienes que intentar maniobrar, ¿no? Intentar un poco ver cómo encajar todas esas piezas de alguna manera para que el proyecto final tenga sentido y sea, pues, lo mejor, el resultado sea lo mejor posible. Pero espera, hay una cosa que me ha llamado. Has dicho que depende del tipo de productor que eres. Y hasta donde vi, la cantidad de tipos de productores que hay es abrumadora. ¿Hay algunos principales que crees debería cualquiera conocer? Bueno, a grandes rasgos, normalmente en las producciones se suele hablar la persona de producción que hace un poco todo esto que hemos dicho. Si el equipo ya empieza a ser un poco grande, si ya estamos hablando de una empresa de producción más tradicional, el puesto de productor se empieza como a desmigar o se empieza a, digamos, a partir en diferentes tramos. Tú puedes tener una persona, por ejemplo, que es una persona más de tipo introductoria, como podría ser un asistente de producción, que es la persona que muchas veces se ocupa más de las cuestiones más de papeleo, o preocuparte de que la gente firma pues las declaraciones de derechos o este tipo de cosas, o hacer, digamos, las llamadas más principales de seguimiento para una serie de cosas que se han establecido. Luego tienes, digamos, los productores que podrían ser más de tipo junior, digamos, que ya empiezan a tener, digamos, un poco de independencia y que, digamos, siguen ese proceso de producción. Puedes tener productores más de tipo senior, que es gente que ya empieza a tomar un cargo más importante a la hora de, pues, también hacer cuestiones de alquiler de equipo, de saber un poco más de cómo funcionan, digamos, las producciones. Y luego ya tienes una última persona, que suele ser el jefe de producción, que es la persona que ya no se preocupa tanto muchas veces de la producción en sí misma, sino que se preocupa muchas veces de los protocolos que se siguen a la hora de desarrollar ese trabajo de producción. En los proyectos de producción audiovisual, digamos, pequeños o medianos, no suelen existir todo este tipo de tipologías de producción. Suele haber una persona, si llega, que es la persona que realiza la producción del proyecto y que por lo tanto se preocupa de estas cosas. En el cine, por ejemplo, que es el ejemplo completamente opuesto, no solo tienes estos tipos de producción, sino que tienes gente que se ocupa, por ejemplo, de producción únicamente de derechos de audio o de vídeo o de lo que sea, que suelen ser incluso personas pues con un background de derecho, ¿no? o de ley, etcétera. Personas que se preocupan únicamente de la producción de localizaciones, personas que son, por ejemplo, lo que se suele llamar como productor ejecutivo, que muchas veces, más que una persona que hace producción, es la persona que, digamos, pone una suma de dinero, unos recursos monetarios para que el proyecto se lleve a cabo. Sí. Mira, voy a cambiar de postura porque esto se está poniendo serio ya. Y hay una cosa, tío. Si alguien quisiera ser un productor fuera de lo que es lo tradicional, que vete a la escuela, recibe una formación y sal con el conocimiento de A a Z, ¿hay alguna cosa o aptitudes que crees que uno debería valorar o pensar para ser un buen productor? O sea, ¿cómo se llega a ser un buen productor desde dentro y no desde fuera, como te enseñan a hacer? Bueno, pues es una pregunta interesante esta, porque además yo tengo que admitir que yo hice, digamos, una educación más tradicional. Yo estudié periodismo en la universidad, pero yo en la universidad era un productor horrible, abominable. En plan, yo en la universidad intenté realizar producción para unos programas de radio que teníamos y tal, y realmente el programa se fue a pique completamente porque yo hacía una producción completamente deleznable. Y no fue sino hasta después, cuando yo realmente, al terminar la carrera, me junté con unos compañeros y empezamos a realizar una serie de proyectos audiovisuales de manera personal y de manera, digamos, independiente, cuando yo empecé a entender realmente y a aprender por mi propia experiencia y por lo que también aprendía de ellos, que son gente que para mí valoro muchísimo, lo que significaba realmente hacer producción, ¿no?
Entonces, punto número uno, yo creo que si tú quieres ser productor, tienes que ser una persona muy proactiva. La producción es una labor muchas veces muy intensa, muy cansina, muy de ir detrás de la gente, tanto ir detrás muchas veces del cliente, en el caso de que lo tengas, o ir detrás del equipo técnico, o ir detrás, por ejemplo, del alquiler de lo que sea, o de la localización, o de lo que sea, ¿no? Al final es una labor muy de estar mucho con el teléfono, estar muy detrás, mucho con el correo y ser muy insistentes. Pero también al mismo tiempo tienes que ser una persona, y esto es una cosa que a mí me ha costado mucho, pero tienes que ser una persona que sea paciente en muchos casos y que no se estrese demasiado con las situaciones, porque muchas veces si tú haces producción hay muchísimas cosas que están fuera de tu control y que por lo tanto tú no puedes echarte a la espalda y digamos tomar como algo personal los altibajos que pueda sufrir el proceso, ¿no? O el proyecto. Entonces tienes que ser una persona muchas veces pausada y que realmente en plan, venga, diga, bueno, pues es necesario volver a llamar a esta persona, pues la vuelvo a llamar para volver a recordarle el punto del proyecto en el que estamos y lo que necesitamos de él o de ella o lo que sea, ¿no? Llama siempre antes de ir. Esto parece una tontería, pero antes de ir a un sitio, antes de ir a hablar con quien sea, si tienes una reunión con un cliente o una reunión con quien sea o con el equipo con el que te vas a reunir para hacer lo que sea, o vas a ir a un sitio, una localización que te gustaría hablar con ellos para ver si va a estar disponible, siempre antes de ir, llama. Siempre antes de tener una reunión, llama para confirmar. Una llamada es algo que cuesta literalmente 5 minutos, siempre cuesta más porque la gente nunca te lo coge a la primera, pero es una cosa que es muy rápida de realizar, pero te puede salvar muchísimo tiempo, muchísimo desplazamiento. Y esto engancha un poco con la segunda cuestión, que es que no tengas miedo nunca de preguntar. Muchas veces cuando hacemos producción parece como que nos da palo, nos da reparo muchas veces preguntar cosas, pero al final la pregunta es gratis. Por ejemplo, si tú eres una persona que estás valorando con un director de fotografía o con un lo que sea utilizar un marco de diferentes luces y tú vas a hablar, por ejemplo, con un sitio que te alquila equipamiento, no tengas miedo en preguntarles por diferentes cosas, en plan decirle, mira, pues estoy pensando que esta es una opción y esta es otra, pasarme el presupuesto de las diferentes cosas. Eso no quiere decir que lo vayas a tener que utilizar, es importante en plan tener esos datos en la mano, ¿no? Cuantos más datos tengas, más fácil es luego tomar decisiones. Entonces realmente, si hay algún sitio en el que te gustaría grabar, te gustaría hacer un videoclip, pregunta. Si hay algún cliente para el que te gustaría trabajar, preguntas. Entonces cualquier cosa, duda que tengas, pregunta siempre, porque nunca sabes si te van a decir que sí. Oh, vale. Y ahora mismo me surge la duda, porque has dicho que la producción depende del tipo de proyecto en el que se está. El tipo de contenido, del tipo de producto, por lo que yo entiendo que un productor puede llegar a tener cierto peso en las decisiones creativas. ¿Hay algún caso en el que el productor pueda tomar decisiones que contrarresten las del director en el aspecto creativo? Al final tú como productor tienes tanto poder creativo como tú hasta cierto punto quieras. Hay gente que hace producción y hace una producción muy práctica y que realmente ellos lo único que se preocupan es que el proyecto, digamos, se realice y punto, y ya está. Hay gente que es súper creativa y que por lo tanto no solo funcionan de productores, sino que además funcionan un poco como... En España este término no se utiliza tanto, pero en inglés existe como el término de creative producer, ¿no? Que es como en plan una persona que realiza una producción creativa, o sea, que no solamente hace esa producción de buscar cosas y tal, sino que además intenta involucrarse también en el proceso creativo, ¿no? En plan con el director de fotografía o con el cinematógrafo o lo que sea, para intentar desarrollar también esa especie de look o feel que pueda tener el proyecto. El terreno, por decirlo de alguna manera, en el que el productor tiene más poder o tiene más margen de maniobra, suele ser, como su propio nombre indica, en la producción, es decir, cuando se están preparando las cosas. Una vez que ya estamos en el propio rodaje, si tú tienes buena relación pues, con el director de fotografía, con el director, con el cámara, etcétera, tú puedes acercarte a ellos e intentar formar parte de ese proceso. Pero al final no vas a ser la persona que está controlando ese equipo, ¿no? Y al final muchas veces, una vez ya en el rodaje, se desarrollan una serie de ideas que ya se han puesto, digamos, ya se han decidido antes. Entonces realmente allí el tema es ese, ¿no? En plan, y luego ya de la postproducción muchas veces ni hablo porque ahí ya entran otro tipo de decisiones, ¿no? También te puedes involucrar si tú quieres, pero es otra cosa como ajena. Y también yo creo que si tú eres una persona que presenta su input y estás trabajando con gente que te respeta, que siempre es una cosa súper importante, por supuesto, al final, si tú eres una persona que presenta sus ideas creativas, esas ideas creativas se van a ver respetadas. No todas van a verse seleccionadas porque
porque al final es un proceso en el que toma parte mucha gente, pero si tú eres una persona que demuestras que estás dispuesto a aportar contenido creativo y no solo esfuerzo práctico, muchas veces la gente te deja formar parte del proceso porque toda ayuda es bienvenida y toda idea es bienvenida muchas veces, ¿no? Y espera, ¿tú mismo tuviste alguna confrontación con un director sobre lo que quería hacer y lo que no veías posible? Sí, muchas veces, en todos los proyectos realmente. Y muchas veces las decisiones que salen después de una confrontación y cuando las cosas se hablan son mejores. El resultado normalmente al final suele ser mejor. Aunque inicialmente a las dos partes les parezca que están dando su brazo a torcer y que están un poco como vendiendo su idea, el 90% o 95% de las veces el resultado suele merecer la pena. Veo la eterna lucha entre el director y el productor. ¿Has tenido tú algún rodaje donde por un detalle fuera de control se fue todo al agua? Realmente al 100% no. Sí que es verdad, no producciones totales, es decir, toda la producción que se ha realizado, porque muchas veces tú siempre buscas algún tipo de alternativa y aunque no lo parezca, siempre hay alternativas para lo que sea, pase lo que pase. Se puede encontrar algún tipo de manera de, si no arreglarlo, buscar alguna otra manera de hacerlo o grabarlo en otro día o algo por el estilo, ¿no? Entonces siempre hay alguna manera como de solucionarlo de alguna manera, aunque no lo parezca. Entra un poco también en lo que hablábamos antes, ¿no? En plan, que tú como productor tienes que ser una persona que cuando llega a la curva, saber un poco frenar y decir, vale, ¿qué hacemos? O sea, ¿hay alguna manera de solucionarlo? ¿Hay alguna manera como de ir por aquí o ir por acá o intentar utilizar esto que ya hemos hecho? Entonces al final es eso, ¿no? En plan, nunca hay nada que sea el final. Es una cosa que siempre es importante mantener en la cabeza, ¿no? En plan, nunca va a haber nada que sea el final absoluto que vaya a ocasionar la muerte de la producción, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una serie de cosas que si las puedes tener en cuenta de antemano, como hemos dicho antes, mejor. Que las baterías estén cargadas, que las tarjetas SD estén vacías, que todo el equipo funcione bien con todo el equipo que vas a alquilar, ¿no? En plan, que no te vaya a faltar ningún enganche, ningún cable, probarlo todo de antemano, en plan, destinar algo de tiempo, por ejemplo, a ir un día o 2 días antes al sitio que vas a grabar, realizar una prueba de luces para ver que todo funciona, que la estética es similar a la que tú quieres conseguir, siempre que se pueda. Entonces ese es un poco el tema, ¿no? Hacer toda la provisión posible para que en el caso de que haya un fallo, cuando lo haya, porque antes o después, si haces producción, te enfrentarás con algún fallo, esto es obligatorio, el impacto de ese fallo o el daño de ese fallo se minimice lo más posible. Vale, me voy. Muchas gracias por el tiempo. Siento que con esto tenemos más luz sobre lo que es ser y trabajar con un productor. Vale, perfecto. Y nada, ya sabes, cualquier otra cosa que necesites, llámame. Si hay una cosa que está claro es que si tú haces producción, el móvil lo vas a tener que tener siempre encima. Así que cuando sea que me llames, seguramente estaré disponible. Vale, tío, muchas gracias. Hasta pronto. Pues creo que podemos cortar por hoy. Me ha ayudado muchísimo a hablar con Fer, porque esto me hace ver un poco qué es lo que hay en una producción fuera de lo que es la cámara y la lente. Y ahora mismo no puedo recordar la cantidad de veces que me habría gustado tener en mi equipo alguien que se ocupe de todos los temas de organización y de control de posibles accidentes para que yo pueda concentrarme exclusivamente en el aspecto creativo del proyecto. Así que con esto, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y vete a decirle hola a Fer de mi parte, que ha sido súper guay. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y nos vemos en los próximos.